Historia 9. Dos sueños extraños. Esta historia está basada en Génesis 37, 36, 39 y 40. Ansiosos por sacar una buena cantidad de dinero a cambio de José, los ismaelitas lo vendieron a Potifar, capitán de la Guardia Real, quien deseaba tener un muchacho para que ayudara en su casa. Así fue como el hijo favorito de uno de los hombres más ricos de Canaán, que hasta pocos días antes había tenido todo lo que quería en la casa de su padre, comenzó a servir como un vulgar esclavo, a la disposición de su amo pagano. Debe haber sido difícil para José acostumbrarse a su nueva vida, pero él se dedicó a hacer lo mejor que estuviera de su parte, con la ayuda de Dios. Todo lo que se le pedía lo hacía bien y fielmente. Su agradable forma de ser era bien vista por todos. Se convirtió en el favorito de Potifar, quien poco a poco le fue confiando tareas cada vez más importantes. Su propio amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Pero no le llegaban noticias de su casa. Nadie se preocupaba por liberarlo. Estaba solo en el mundo y debía cuidarse por sí mismo. Cada día trató de vivir una vida recta, limpia y honesta ante los egipcios. Su honradez, su veracidad y su espíritu agradable hicieron una gran impresión en Potifar. De esa manera práctica mostró a los que lo rodeaban que amaba a Dios y que había aprendido a vivir como su padre y su madre le habían enseñado en su niñez. Cierto día, Potifar le dijo a José que desde ese momento en adelante sería el mayordomo general de todo lo que poseía. Imagínate, un esclavo extranjero convertido en encargado de todas las posiciones del capitán del rey. Seguramente José ha de haberse sentido muy feliz al ver la confianza que su amo le tenía, y desde entonces trató de ser todavía más eficiente. Muy pronto, su sabiduría y bondad hicieron que todo marchara a la perfección en las propiedades de Potifar. La Biblia dice: el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Potifar se sintió tan conforme con lo que José hacía, que dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Pero entonces, justamente cuando todo iba tan bien, surgió un tremendo problema. La esposa de Potifar acusó a José de haber hecho algo muy malo. Eso era una mentira, y ella lo sabía, pero su esposo le creyó y dio la orden de que José fuera arrojado de inmediato en la cárcel. Esto fue suficiente para quebrantar el corazón de José. Sabía que era inocente y que había actuado con rectitud en todo momento. Cuando se lo había tentado a obrar mal, había contestado: ¿cómo podré yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Pero ahí estaba, echado en una miserable prisión, encadenado como un simple criminal. ¿De qué le había valido ser fiel a lo que Dios pide? Todo parecía haber sido inútil. Es difícil ser acusado de un mal que uno no ha cometido, ¿no es cierto? Sin embargo, José no se desesperó.
mientras noche tras noche permanecía en su oscura celda, con los grillos que le apretaban los pies, recordó la historia que su padre le había contado acerca de esa lucha cuerpo a cuerpo en la noche y de cómo se había aferrado a Dios hasta que el sol había vuelto a brillar. Pensando en esa hermosa historia, él también decidió mantenerse firme hasta vencer con la ayuda de Dios. El Señor no había olvidado a este muchacho, sino que estaba con él y no dejó de demostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Qué joven tan agradable debe haber sido, que causó la misma buena impresión en todos, sin importar dónde estaba, incluso en prisión. Parecía haber nacido para liderar, porque no pasó mucho tiempo antes de que el gobernador de la cárcel decidiera encargarlo del cuidado de los otros presos. Le llegó a tener tanta confianza que el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos, porque el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Un día llegaron 2 nuevos presos a la cárcel. Uno era el jefe de los reposteros del faraón y otro el jefe de los coperos. No se nos dice exactamente qué falta habían cometido, pero tal vez estaba relacionada con la comida y la bebida que habían proporcionado a su majestad. Sea cual fuere la razón, el hecho es que Faraón se había enojado con ellos y los había echado en la cárcel. José podía simpatizar con los recién llegados, porque él sabía lo que era ser castigado injustamente. Además, su natural bondad lo llevó a ser amable con los nuevos presos, y éstos se sintieron agradecidos. Una mañana, cuando José fue a verlos a la celda en que estaban, notó que ambos tenían una expresión muy preocupada. ¿Por qué andan hoy tan cabizbajos?, les preguntó alegremente. ¿Algo anda mal? Entonces el copero y el repostero le dijeron que habían tenido un sueño extraño y que no podían comprender qué significaba. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? A continuación les explicó que él era un siervo del Dios del cielo, de ese Dios que lo sabe todo y que siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos fieles en cualquier momento. Entonces, el jefe de los coperos del rey le contó su sueño. Había visto una vid que tenía 3 ramas o sarmientos. De estos salían brotes que florecían y que luego se convertían en racimos. Él mismo había tomado en sueños los racimos, los había exprimido dentro de la copa de Faraón y se la había alcanzado. Era un sueño bastante sencillo, pero el jefe de los coperos estaba seguro de que tenía un significado importante para él. José le dijo que, efectivamente, el sueño era importante, y agregó: las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. El hombre se alegró mucho cuando supo la interpretación de su sueño. La tristeza desapareció de su rostro y le agradeció a José por haber traído esperanza a su corazón. José vio en esto una magnífica ocasión para que se lo liberara de su injusto encarcelamiento. «Yo le ruego que no se olvide de mí», le dijo al jefe de los coperos. «Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón
para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. El copero le dijo que, por supuesto, se acordaría de él. Entonces, el jefe de los reposteros contó su sueño, con la esperanza de que José también le daría una interpretación favorable. Dijo que en el sueño había visto 3 canastillas encima de su cabeza, que en la de más arriba había toda clase de pastelitos del tipo de los que el faraón le gustaban y que las aves se los comían. José supo enseguida lo que el sueño significaba, pero no le agradaba decírselo. Las 3 canastas son 3 días, le dijo, y agregó con tristeza, dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. Pobre repostero, se le había ido la sonrisa del rostro. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo. Pero, tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. De alguna manera, la noticia de lo ocurrido al copero y al repostero llegó hasta la oscura cárcel en que estaba José. El joven no pudo menos que admirarse al notar con qué exactitud se habían cumplido las interpretaciones. Sin duda, pensó más de una vez en que el jefe de los coperos le hablaría de su caso al faraón y que en pocos días se lo liberaría de su encarcelamiento. Pero los meses pasaron y no hubo novedades. El copero parecía haberse olvidado completamente de él. Pobre José, todavía le esperaban 2 largos años en la cárcel.